Buenos días chicos y chicas de la promoción 2020, les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y les doy la bienvenida a la semana 35 en nuestra área de comunicación. Y como ustedes recordarán, la semana anterior estuvieron reflexionando sobre mujeres que luchan y lucharon con el fin de promover la igualdad de oportunidades y evitar la violencia, sobre todo en el actual contexto de COVID-19 que estamos atravesando. Y para contribuir con esta labor ya iniciada por estas mujeres, es necesario que ustedes también ayuden a crear conciencia sobre este tema, y por ello esta semana el título de nuestra sesión es Mujeres escritoras que reclamaron igualdad y educación, y el propósito es reflexionar y expresar oralmente ideas de forma coherente y cohesionada sobre mujeres escritoras que reclamaron igualdad de oportunidades, ¿no? Y como habrán también podido ustedes observar, la violencia contra la mujer es una constante en nuestros días, ¿no? A causa del prejuicio instalado ya desde hace muchas generaciones, y esta situación muchas veces trae como consecuencia que las mujeres no puedan continuar con su educación o no puedan trabajar de forma asalariada o no puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y por lo tanto tampoco se puedan realizar plenamente como persona. Y esto se va a poder cambiar solamente si eliminamos primero la desigualdad y segundo si empoderamos a la mujer. Por ello es importante que tú continúes informándote sobre aquellas mujeres que a través de sus obras literarias nos revelan la discriminación que ellas vivieron y su lucha por la igualdad de oportunidades. Y por esta razón, en la actividad 1 de esta semana vas a leer un ensayo literario sobre mujeres emblemáticas dentro de las letras y el periodismo peruano. Y el ensayo que vas a leer se titula Mercedes Cabello de Carbonera, periodista. Y antes de iniciar la lectura de este texto, tú ya sabes que tienes que darle un vistazo general al texto para que puedas predecir su contenido y prepararte de esta forma para lo que será la lectura comprensiva, ¿no? Y ello te va a ayudar también pues para que tú puedas realizar una lectura más efectiva, y dentro de este proceso de estar observando el texto lo que tienes que hacer es fijarte en sus características, su forma, el título que lleva, la extensión del texto, quién es el autor del texto, y también por supuesto tienes que responder las preguntas de anticipación que ahí se te formulan. Dice, ¿por qué crees que el ensayo literario tiene como título El nombre de una mujer? ¿Recuerdas quién es Mercedes Cabello de Carbonera? ¿Qué podrías inferir del título? ¿Cuál será el propósito del ensayo literario? ¿En qué consiste el ensayo literario? Cuando has terminado de responder estas preguntas, puedes iniciar la lectura completa del texto, y durante la lectura ya sabes que siempre tienes que aplicar estrategias. Puede ser el subrayado, en este caso se te recomienda que utilices el sumillado. Y para ello lo que tú tienes que hacer es leer cada párrafo y luego vas a formularte las siguientes preguntas que están aquí. ¿De qué trata este párrafo? ¿Qué es lo más importante de él? Y con la información que tú obtienes al formularte estas preguntas, lo que vas a realizar es una síntesis del párrafo, tal como se te muestra aquí en el ejemplo. Y una vez que ya concluiste de leer el texto, vas a elaborar un organizador gráfico, el que tú creas pertinente. Puedes también coger alguno de los modelos que acá se te sugiere, y en ese organizador lo que tú vas a hacer es consolidar el resumen de la lectura, y esto te va a servir como insumo para la exposición que vas a realizar en esta semana. Y en la segunda actividad vas a preparar tu exposición, y para ello debes recordar pues que es una exposición. Recordarás que una exposición pues tiene como objetivo principal informar, y para ello se va a valer de un vocabulario variado, que haga uso de conectores adecuados, además que va a emplear recursos no verbales como el desplazamiento, el empleo de gestos, de ademanes, así también como recursos verbales como son las cualidades de la voz. Y por supuesto que toda exposición también tiene que estar acompañada de un material de apoyo, como por ejemplo un esquema, un gráfico, una infografía, tal vez un PPT, un PowerPoint, ¿no? Y también tienes que tener en cuenta que la exposición tiene que tener claramente establecida 3 partes, ¿ya? Estas son la introducción, donde se va a presentar el tema, el desarrollo, que viene a ser la explicación del tema mediante la presentación de información y de datos pues importantes, relevantes, y la conclusión, donde se presenta una síntesis de las principales ideas que se han expuesto.
Muy bien, ahora vas a iniciar lo que es la planificación de tu exposición y para ello vas a completar las preguntas del siguiente gráfico. Aquí te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu exposición? ¿Qué tipo de registro emplearás? ¿A quién o quiénes estará dirigida tu exposición? ¿Qué recursos visuales o tecnológicos o material de apoyo vas a usar? ¿Qué gestos, qué postura, qué desplazamientos emplearás? Luego, con la información que tú has recabado de las lecturas anteriores, de las actividades anteriores, me estoy refiriendo a las 2 actividades que se realizaron la semana pasada y la actividad 1 de esta semana, con esa información vas a completar este esquema. Y ahí, por supuesto, vas a preparar lo que viene a ser tu exposición. Luego de eso, terminas de completar la redacción de tu exposición y la vas a ensayar. Ensayas, luego vas a grabarla en un video. Terminas de grabar tu video y lo que haces es revisar tu exposición valiéndote de la siguiente lista de cotejo. ¿Qué criterios se te plantea en esta lista de cotejo? Pues los siguientes. Realizo la presentación y saludo al público al empezar mi exposición. Expreso con claridad y precisión el tema de la exposición ajustándome a la situación comunicativa. Explico el tema de la exposición, para ello presento la información y los datos más relevantes de manera clara y coherente. Utilizo la intensidad y volumen de voz adecuados cuando realizo mi exposición. Utilizo gestos, movimientos corporales y expresiones faciales para reforzar las ideas que expongo. Cierro la exposición con un resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. Terminas de revisar tu exposición y, por supuesto, si alguno de estos criterios no lo estás cumpliendo, entonces realiza las correcciones necesarias y vuelves a grabar tu video hasta que tengas la versión final para su presentación. Muy bien, jóvenes, esta semana demostrarán lo aprendido realizando las siguientes actividades. Leemos un ensayo literario sobre mujeres emblemáticas dentro de las letras y el periodismo peruano y nos preparamos y exponemos sobre las mujeres escritoras que reclamaron igualdad de oportunidades. Para que puedas reforzar un poco más en los criterios que tiene que cumplir tu exposición, te dejo el siguiente video, no dejes de verlo. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase, cuídense mucho. Chao chicos, quédense viendo el video, chao. En el vídeo de hoy te vamos a dar las claves principales para que puedas realizar con éxito una exposición oral en clase. Son consejos sencillos, pero una vez que los domines, te harán captar la atención de los oyentes y de paso, una buena nota del profesor. Antes de entrar de lleno en el tema, debemos aclarar qué es el concepto de exposición oral y que no es más que una exposición que se hace en voz alta sobre un tema en concreto y ante un público determinado. Definido el término, debemos ahora plantear cómo se hace una exposición oral adecuada, cuáles son sus partes. La exposición se compone en sí de 3 partes articulatorias. Primero, presentación del tema. Segundo, desarrollo del tema. Y tercero, conclusión. Podríamos incluir una cuarta si queremos y tenemos tiempo. Coloquio y preguntas. Vamos a verlas detalladamente. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar un guión con lo que vamos a realizar en la exposición para que nos sirva de guía y todo esté estructurado de tal forma que nunca nos quedemos en blanco ni nos sintamos perdidos. Si tratas de realizar una exposición oral al azar, sin una previa preparación, tienes todas las papeletas para el fracaso. La primera parte de la exposición ha de ser la presentación del tema. Esta presentación debe estar muy bien preparada, pues en ella tenemos que dejarle claro al oyente lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos para que no se sienta perdido. En la presentación del tema es ideal usar recursos de captación de interés como la intriga, la persuasión y la importancia actual del tema. Trata de adaptarla
a tu público. La exposición no debe ser para lucirte delante del profesor, sino de tus compañeros. Recuerda que ellos van a aprender de ti y que el profesor seguramente ya sabe lo que tú estás contando. Una vez que hemos hecho la introducción y los receptores saben sobre qué va a tratar el discurso, entramos en el punto 2, que es el desarrollo de la exposición. Procura ir siempre desde lo más sencillo a lo más complejo. También, si puedes, establece bloques diferenciados. El tercer punto de la exposición es la conclusión. Debes tener en cuenta que la mayoría de los receptores van a prestar más atención en la fase de inicio y en la fase final. Por ello debes aprovechar estos dos momentos para hacer hincapié en lo más importante. Después de haber terminado la exposición, es interesante que respondas a las preguntas que te hagan los oyentes o trates de crear un pequeño coloquio. Pues con estos 3 puntos ya tendríamos armado todo lo que se refiere al contenido, pero el contenido es solo una parte de la exposición oral. Hay otros factores incluso más determinantes. ¿Cuáles son? Vamos a verlos más en detalle, en forma de pequeños consejos. Evita salir con cuadernos, papeles, etc. Si necesitas seguir un guión, utiliza un PowerPoint o similar, que a la par que te sirve de chuleta, da una buena impresión visual e indica que hay preparación previa. Además del PowerPoint, puedes usar otros medios audiovisuales como páginas de internet, vídeos, etc. Recuerda que las imágenes son un medio muy importante para captar la atención. Si empleas una presentación en PowerPoint, esta debe contener un texto adecuado, debe ser esquemática. Tampoco lo leas demasiado, a no ser que sea alguna definición muy concreta o alguna cita. Te debes esforzar por emplear un lenguaje formal, pero huyendo de la pedantería y los términos rebuscados. Usar palabras cultas está muy bien, pero sobrecargar la exposición de ellas podría hacer que los oyentes se perdieran. Evita a toda costa las muletillas. Emplea los conectores del discurso y la sinonimia. El tono de voz debe ser el adecuado, ni demasiado bajo ni tampoco gritando. Debes ir cambiándolo de acuerdo con la importancia del contenido. Las partes más importantes hay que enfatizarlas y remarcarlas. Si mantienes siempre el mismo tono, la exposición se hace muy monótona y no se diferencia lo importante de lo no importante. Haz un uso correcto de las pausas y los silencios. Las manos y la posición del cuerpo son otro punto vital de la exposición. Aunque tengamos preparado a la perfección el contenido, si a la hora de expresarlo no nos servimos de nuestro cuerpo, estaremos perdiendo un gran medio de comunicación. Nunca debes estar sentado, siempre en pie. Si el espacio lo permite, muévete. Anda unos pasos para obligar a los oyentes a tener que seguirte y que no desconecten. Nunca debes echarte hacia atrás y pegarte a la pared. Ello implica que estás nervioso y que tienes miedo. Es ideal que las manos queden libres de objeto, porque así podrás expresar más con ellas. Deben estar siempre visibles para el público, pero no las cruces al estilo portero de discoteca. No las metas en los bolsillos ni las escondas detrás. Siempre al frente, visibles. La mirada es otra pieza clave a la hora de expresarte. Debes mirar a los presentes, pero sin permanecer en ellos la mirada más de 3 o 4 segundos. No te centres en una única persona, dirígete al conjunto y ve alternando las miradas.
Y para terminar, recuerda que siempre debes mostrar confianza y seguridad. Si tienes dudas constantes, los oyentes las percibirán y tu mensaje perderá crédito. Es muy normal experimentar miedo y nerviosismo las primeras veces. Les ha pasado incluso a los más grandes conferenciantes. Ahora que ya sabes todo esto, solo te queda aplicarlo y lo ideal es siempre practicar primero ante un espejo o ante algún familiar o amigo cercano. Pues hasta aquí nuestra explicación sobre la exposición oral. Si aplicas todos estos pasos, seguro que triunfas.